la pantalla? Sí, doctora. Bien, vamos a dar inicio a la actividad. Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar el tema sepsis neonatal. ¿Cuál es el impacto y la importancia del estudio de la sepsis neonatal? Es que se considera una de las principales causas de daño a nivel neurocognitivo en los recién nacidos, pudiendo generar parálisis cerebral infantil, retraso del desarrollo neurosensorial y también alteraciones auditivas como sordera neurosensorial. En el año 2019, la OMS ha reportado que han fallecido aproximadamente 2,4 millones de recién nacidos, siendo la causa principal la sepsis neonatal. Por eso es importante el estudio de esto. ¿Cuál es la definición de la sepsis neonatal? Se considera una afección o afectación sistémica que puede ser de origen bacteriano, viral o fúngico. Sin embargo, cuando hablamos de sepsis neonatal hay que tener en cuenta que la gran mayoría de esta es de origen bacteriano y a esta es la que nos vamos a referir en las siguientes diapositivas. Está Doctora, disculpe. caracterizada por cambios hemodinámicos. No se ve su presentación. Doctora, ¿Hasta qué momento nosotros llamamos sepsis neonatal? Hasta que el recién nacido tiene 28 días o 44 semanas. Doctora, buenas tardes. Dime. Doctora, no se logra apreciar la exposición porque está compartiendo creo que la pestaña. Debería compartir. Sí, ahora sí se mueve. ¿Se ve mejor ahí? Sí, ahora sí se está moviendo. Entonces no la voy a compartir en grande, sino en pequeño. Sí, por favor, gracias. Perfecto. Entonces, les mencionaba, esta definición es importante porque aquí dice que se considera sepsis neonatal hasta los 28 días de nacido, pero también hasta las 44 semanas de edad postnatal. ¿Qué significa? Esta terminología es básicamente empleada en recién nacidos prematuros. Los pequeños menores de 34 semanas van a tener dos tipos de tiempo de vida o de edad. Por ejemplo, supongamos que hoy, que es 22 de agosto, ha nacido un bebé con 32 semanas. Para el día 29 de agosto, este bebé va a tener una semana de vida, también llamada edad postnatal o tiempo de vida, pero una edad gestacional corregida de 33 semanas. La siguiente semana, este bebé tendrá edad postnatal 2 semanas, pero tendrá una edad gestacional corregida de 34 semanas. Y así en lo sucesivo hasta que cumpla 44 semanas. Eso significa que nosotros vamos a tener hospitalizados bebés con sepsis neonatal que son inclusive mayores a 30 días. Y esto se da justamente porque el concepto abarca a estos bebés prematuros hasta las 44 semanas de edad postnatal. La clasificación de la sepsis se basa principalmente en el tiempo. Menor de 3 días, sepsis neonatal precoz. Mayor de 3 días, sepsis neonatal tardía. Hace algunos años, e inclusive aún en el UpToDate, consideran 7 días, pero 7 días no es el punto de corte. El punto de corte es 3 días. La sepsis neonatal precoz es aquella que se ha contraído principalmente por gérmenes que se encuentran en el canal de parto, principalmente que han ascendido por vía vaginal hacia el interior de la membrana amniótica, del líquido amniótico, y han entrado al bebé a través de la nariz, la boca y la piel. Mientras que la sepsis neonatal tardía, que se presenta luego de los 3 días, se debe a una transmisión de tipo horizontal. Esto puede ser tanto cuando el paciente ya fue dado de alta, llamándose extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, o en aquellos bebés que de repente se han hospitalizado, que tienen más de 3 días en el hospital y han desarrollado sepsis, a lo que se conoce como sepsis neonatal tardía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta para poder estar al pendiente y pedir algunos exámenes auxiliares a nuestros recién nacidos? Hay factores de riesgo maternos y neonatales. Aquí les presento una variedad de factores de riesgo para que revisen con tiempo, pero los más importantes para mencionar son la ruptura prematura de membranas. Se considera como factor de riesgo importante más de 18 horas en un pretérmino y más de 24 horas en un término, lo cual incrementa 4 veces más de riesgo
de tener sepsis neonatal. Pacientes que tienen, por ejemplo, colonización por estreptococo de grupo B sin profilaxis. El estreptococo del grupo B, como vamos a ver a continuación, es el germen principal que genera sepsis neonatal precoz. Normalmente, en otros países, entre las 35 y 37 semanas de edad gestacional, de forma rutinaria, a las gestantes se les pide un cultivo de secreción rectovaginal. Y de esta forma, si ellas están colonizadas por estreptococo de grupo B, inmediatamente se da tratamiento antibiótico, se les coloca penicilina a las mamás. Sin embargo, en nuestro país no es rutina hacer cultivo de secreción rectovaginal. Entonces, el riesgo de tener sepsis neonatal por estreptococo es alto. Un hijo previo con sepsis por estreptococo del grupo B puede representar más de 25 veces de riesgo debido justamente a esta colonización previa. Las infecciones urinarias, las vulvovaginitis, factores de riesgo importantes que debemos buscar siempre en la historia clínica obstétrica. Un parto contaminado, por ejemplo, estos partos que son en casa o que son en el taxi, también. Controles prenatales pobres, menos de 6, expulsivos prolongados, múltiples tactos rectales, o mamás que ingieren alimentos con listeria. Por ejemplo, esto te habla de ahumados, quesos, lácteos. Entonces, se recomienda que las gestantes no ingieran productos que no estén debidamente certificados. Y dentro de los factores de riesgo neonatales, siempre para todas las enfermedades, la edad gestacional es importante. Todo prematuro es un factor de riesgo y mientras más prematuro, mayor factor de riesgo, debido a que ellos tienen una deficiencia inmunitaria, tienen una disminución en la síntesis y producción de los neutrófilos, que son nuestra primera barrera de defensa, poca opsonización, poca acción justamente de los linfocitos T, del complemento. Entonces, mientras más prematuro, más riesgo. Los bebés de bajo peso, los varones. Se ha encontrado que los bebés varones tienen una deficiencia a nivel de un locus que codifica la síntesis de inmunoglobulina M. Y justamente este locus se encuentra ubicado a nivel del cromosoma X. Como los varoncitos son XY, al tener esta falta de locus en este cromosoma X, los predispone más, los hace más susceptibles. Mientras que las mujercitas, aunque tuvieran una ausencia de este locus, tienen doble X, entonces tienen menos factores de riesgo. Los bebés que, por ejemplo, son prematuros, se han hospitalizado en la UCI y han sido sometidos a múltiples maniobras, como por ejemplo cateterizar, colocar catéteres umbilicales, colocar un PIC, que es una especie de, es un catéter de inserción periférica que se le coloca a los bebés que van a utilizar tratamiento largo tiempo, bebés a los cuales se los ha intubado, se los ha conectado a ventilador mecánico, todo bebé que ha estado recibiendo ya antibióticos con anterioridad. Los partos vaginales también constituyen un factor de riesgo y principalmente aquellos bebés que tal vez han sido contaminados con meconio o con heces maternas durante el nacimiento. Un poco más de lo mismo, esto es extraído de la New Reviews, este es del año 2015, pero se ha mantenido hasta la actualidad todavía esos factores de riesgo que se los he colocado aquí, hay que tenerlos en cuenta, el RPM, la coriomionitis. Anteriormente se llamaba coriomionitis y desde el año 2022 más o menos ha cambiado el nombre a llamarse triple I, infección, inflamación intraapniótica. Y todo lo demás son los factores de riesgo que hay que tomar en cuenta y considerar cuando vamos a recibir un recién nacido. ¿Qué hay de nuevo en los últimos reportes? Es que se han encontrado algunas situaciones de susceptibilidad genética, tales como variantes a nivel de la interleuquina 10, que sirve como un factor protector de sepsis, y otros como polimorfismos genéticos con deficiencia de algunas sustancias importantes en el sistema de defensa que más bien condicionan a que el bebé tenga sepsis grave. De la misma manera, la deficiencia de la vitamina D, tanto en gestantes como en recién nacidos, también se ha asociado de cierta forma a sepsis neonatal. Aquí es importante que recordemos qué gérmenes nos van a causar sepsis de inicio temprano o sepsis neonatal precoz y qué gérmenes nos van a generar sepsis neonatal tardía, porque de aquí se desprende el tratamiento, justamente tratando de englobar estos microbios. Entonces,
dentro de sepsis neonatal precoz y en todos los países del mundo, el Streptococcus agalactiae o Streptococo de grupo B va a la cabeza, las enterobacterias, principalmente E. coli, y por último, este bacilo gram positivo llamado Listeria monocytogenes, que como les he explicado en las diapositivas anteriores, la mamá la contrae al consumir ahumados, carne mal cocida, lácteos, etc. La sepsis neonatal tardía también tiene 3 microbios a considerar, principalmente el estafilococo coagulasa negativo, que es el estafilococo epidermidis. En segundo lugar tiene las enterobacterias, dentro de ellas E. coli a la cabeza, y por último cándida. Eso no significa que otros gérmenes no puedan también generar sepsis, sí, pero lo hacen con menos frecuencia. Por otro lado, hay que considerar que si bien es cierto, en sepsis neonatal precoz tenemos 3 gérmenes y en tardía 3 gérmenes, pueden existir situaciones donde los gérmenes de la tardía generen sepsis precoz y los gérmenes de la precoz sepsis tardía. Por eso es importante los exámenes de cultivos y también conocer la susceptibilidad microbiana en cada establecimiento. Ahora, les expliqué que la sepsis de inicio tardío que se presenta luego de las 72 horas puede ser adquirida en la comunidad o puede ser también intrahospitalaria. Y aquí va a variar un poco el tipo de gérmenes. Cuando se trata de la sepsis neonatal tardía intrahospitalaria, más frecuente es la transmisión vertical justamente por las manos. ¿Quiénes están en las manos? Estafilococo coagulasa negativo o estafilococo epidermidis también, así se llama. Menos frecuentemente el estafilococo aureus o los bacilos gram negativos. Mientras que en la sepsis neonatal tardía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, va a la cabeza Streptococcus pneumoniae o neumococo y menos frecuentemente estafilococos o bacilos gram negativos. Aquí, para recalcar que es importante saber que Listeria puede presentarse tanto en la sepsis precoz como en la tardía y tiene alta mortalidad, así como Staphylococcus aureus también. ¿En qué cambia un poco quién va primero? Si va primero Streptococo de grupo B o E. coli. En realidad se ha encontrado que en los recién nacidos a término más frecuente es el Streptococo de grupo B y en los prematuros E. coli. Sin embargo, en nuestro país, por ser un país de baja condición socioeconómica, se ha encontrado que las enterobacterias en Perú, por lo menos, están a la cabeza sobre Streptococo de grupo B, que aparece más en países como, en continentes como Europa o americano. Un poco más de lo mismo, les muestro las revisiones a lo largo de los años, donde siempre son los mismos gérmenes, para tener en cuenta, porque de aquí parte y va a partir nuestro tratamiento y nuestra elección de la asociación de antibióticos que vamos a utilizar en cada sepsis neonatal. Muy bien, pasemos a la fisiopatología y para no complicarlos, hay que tener en cuenta que nuestro primer mecanismo de reconocimiento es el sistema inmune innato. Este está conformado por el sistema monocito macrófago y por las células dendríticas. Entonces, cuando los microbios son reconocidos por ese sistema inmune innato, van a activar unos receptores que están aquí en la membrana, que se llaman receptores de reconocimiento de patrones de tipo TOL. Este tipo de receptores son receptores especiales de reconocimiento de patógenos. Entonces, ¿qué cosa es lo que ellos reconocen? Reconocen la estructura, ya sea de bacterias, virus o parásitos. Por ejemplo, en el caso de los gram negativos, lo que ellos identifican son los lipopolisacáridos, que es parte de la estructura del gram negativo. Si es el gram positivo, reconocen, por ejemplo, el ácido lipoproteico. Entonces, cada uno de ellos forman parte de lo que se conoce como patrones moleculares asociados a patógenos, también conocidos como PAMs. Todo esto, a través de la acción sobre los receptores de reconocimiento, manda una señal al núcleo para que empiece la síntesis de las células que van a generar justamente esta acción proinflamatoria a través de un sistema de segundo mensajero. De la misma manera van a sintetizar citoquinas proinflamatorias, van a activar el complemento y evidentemente factores de coagulación.
Mientras el cuerpo controla el proceso infeccioso, no se da sintomatología grave y puede ser controlada a tiempo. Pero si este proceso infeccioso se perpetúa sin tratamiento, el sistema inmunológico, al intentar atacarlo, excede su proceso proinflamatorio, superando los efectos antiinflamatorios, lo cual da lugar a daño tisular, a daño celular, y es ahí donde vamos a encontrar la sintomatología de disfunción multiorgánica, que es la clave y la base de la sintomatología que se presenta en sepsis neonatal. Y aquí les presento esta diapositiva donde podemos ver que el daño a nivel del endotelio, la activación a nivel de endotelio, que ha activado también a su vez el complemento, los estados procoagulantes, sustancias vasoactivas y el reclutamiento de células y activación de estas, va a dar lugar ¿a qué? A disfunción pulmonar, a disfunción cardíaca, hepática, renal, neutropenia, apoptosis y por último, fallecimiento del paciente si es que no se controla este proceso. Recuerden que la sepsis, que no es tratada a tiempo y no identificada a tiempo, progresa a shock séptico. Y el shock séptico ya es un estado de difícil reversión, donde hay gran daño a nivel del endotelio con múltiples sustancias proinflamatorias exageradamente activadas, justamente porque quieren lograr vencer este proceso infeccioso. Y si no hay una respuesta adecuada, pues el paciente termina por fallecer. La clínica de sepsis, esto quiero que quede muy claro, esta palabra que se llama inespecífica. Sepsis en neonatos no es como un niño o un adulto que si tiene un proceso respiratorio solo tendrá clínica respiratoria o digestivo, solo digestivo, no. La sepsis neonatal tiene sintomatología diversa que puede aparecer mimetizando otro tipo de procesos inflamatorios o infecciosos. Dentro de ellos se encuentra cambios en la temperatura, hipotermia, hipertermia, bebé que tiene taquicardia, bradicardia, puede aparecer también shock, convulsiones, apnea, recuerden el apnea que es el cese de la respiración por más de 20 segundos o menos de 20 segundos que tiene compromiso con bradicardia y desaturación e hipotensión. Podemos encontrar también un bebé que vomita, que se le distiende el abdomen o que de repente tiene una sonda por alguna enfermedad y empieza a tener residuo gástrico. La enfermera va tratando de drenar siempre de color verdoso de la barriguita. ¿Qué más podemos tener? Piel marmóreo ceniza. Cuando las personas tienen frío, una persona muy blanca siente frío, las piernas se marca como una especie de red de color rojo violáceo. Cuando tenemos un bebé o un neonato con hipoperfusión tisular en estado de sepsis, también vamos a presentar ese tipo de piel, una piel marmórea. Estos son la clínica más frecuente en la sepsis temprana y en la tardía les presento a un paciente, este es el modelo de un paciente que está hospitalizado y que de repente es un niñito que ustedes por algún motivo le han empezado quizá CPAP, ¿no? El sistema continuo de presión positiva que le colocamos a los recién nacidos y todo marcha bien hasta que de repente el paciente empieza a requerir incremento del FiO2 o empieza a tener mayor distrés respiratorio o a pesar de estar con CPAP empieza a hacer apnea. Esta progresión tórpida también puede ser una sepsis. De la misma manera, le pedimos un AGA y encontramos acidosis metabólica, acidosis láctica, hipo o hiperglicemia, también hay una desregulación de la glucosa, un paciente con ictericia dentro de las primeras 24 horas, acuérdense siempre que o es incompatibilidad de grupo o es sepsis, hay que pedir exámenes de laboratorio para justificar ambos diagnósticos, o podemos encontrar pacientes que tienen, por ejemplo, sangrado inexplicable. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que acabamos de conversar en la fisiopatología. Hay disfunción multiorgánica. El sistema de coagulación está alterado, entonces obviamente vamos a encontrar TP prolongado, TTPA prolongado, plaquetopenia y estos pacientes pueden sangrar. Así que como verán, sepsis puede tener una clínica multivariada. Por lo tanto, la sospecha tiene que basarse también en los factores de riesgo. De la misma manera, aquí les presento por grupos, respiratorio, cardíaco, por sistemas, para que ustedes puedan revisar. En el año 2024, en la última revisión de
de nuestra guía NICE, nuestros protocolos NICE de neonatos, se encontraron e identificaron 5 signos clínicos que se les llamó red flag o banderas rojas que nos indican sepsis casi con mucha probabilidad. Y son el apnea, las convulsiones, la necesidad de reanimación cardiopulmonar, la necesidad de ventilación mecánica y signos de shock. Ok, el apnea ya sabemos, cese de la respiración por más de 20 segundos. Convulsiones. Obviamente estas convulsiones no tienen que ser explicadas por hipoglicemia, hipocalcemia. La necesidad de reanimación cardiopulmonar y la necesidad de ventilación mecánica, ¿en quién? En los atérminos. Que un prematuro tenga derecho a que nazca deprimido y se requiera reanimación cardiopulmonar y o ingresarlo a ventilación mecánica es una posibilidad. Pero un recién nacido a término no, porque él ya tiene más estables, más formados, todo este sistema cardiorrespiratorio que le va a permitir adaptarse al medio extrauterino. Entonces, la necesidad de RCP o ventilación mecánica en un a término, sospechoso. Igual los signos de shock. Disminución del llenado capilar, más de 3 segundos, piel marmórea, piel fría, los pulsos periféricos disminuidos, taquicardia como respuesta, entonces oliguria, trastorno de la conciencia, todos estos son signos de shock, además de acidosis metabólica, acidosis láctica. Todos los demás que dice indicadores clínicos es todo lo que hemos conversado, como verán, variado e inespecífico. Cuando hablamos de meningitis neonatal, aquí la meningitis no necesariamente como un niño o un adulto tiene signos neurológicos fáciles de diagnosticar, sino que pueden presentar sintomatología a la misma vez inespecífica que nos puede hacer dudar de que se trate de meningitis. Entonces, para tratar de orientarnos un poco, vamos a tener principalmente 4 puntos para evaluar. Primero, el estado de conciencia. Los bebés con convulsiones o bebés que tienen, por ejemplo, irritabilidad, letargia, están soporosos, letárgicos, comatosos, trastorno de conciencia, un punto para meningitis. El bebé que tiene llanto agudo, quejumbroso, rechazo a lactancia, puede ser meningitis, es un signo importante a tener en cuenta. Trastornos o cambios a nivel del tono, que van desde hiper a hipotonía muscular, cambio a nivel de los reflejos, puedo tener hiporeflexia o hiperreflexia, puedo tener también convulsiones como les expliqué o no. La fontanela anterior abombada también es un signo claro de sepsis neonatal con compromiso meningio. En un estudio realizado en el Perú en el año 2022, se identificó que la letargia, la irritabilidad y la fiebre eran sintomatología que se presentaba con mucha frecuencia en la sepsis neonatal tardía, mientras que en la sepsis neonatal precoz lo que primó fue el distrés respiratorio. Eso significa que si ustedes se enfrentan ante un paciente que tiene distrés respiratorio y les parece que puede ser una taquipnia y les parece que puede ser de repente una enfermedad de membrana hialina, no pierdan de vista el diagnóstico de sepsis, porque la sepsis en neonatos también puede cursar con distrés respiratorio de inicio o pacientes que estaban recibiendo oxígeno y empezaron a desmejorar, como les expliqué en las diapositivas previas. Igual el apnea a tener en cuenta, recuerden que el apnea tiene compromiso central, ¿sí? El centro respiratorio que se encuentra a nivel del bulbo también puede estar comprometido dentro del concepto de meningitis neonatal. Como complicaciones no tratadas, evidentemente infecciones mucho más graves como ventriculitis, infarto, efusión subdural, etc. ¿Cómo debo hacer el diagnóstico? Lo que primero tienen que recordar es que tienen que evaluar bien sus factores de riesgo. La historia clínica obstétrica es quien nos va a dar los datos, porque de ahí vamos a desprender qué pacientes van a requerir o no mayor control y a quienes les voy a pedir o no exámenes. Lo segundo, la clínica del paciente. Nada como la clínica y siempre descarten otros procesos. Sepsis a la cabeza y descarten otras enfermedades. Para eso van a tener que evaluarlo de pies a cabeza con mucha minuciosidad al recién nacido. Tercero, ¿qué tenemos que saber? Que los exámenes de laboratorio por sí solos
no te dan el diagnóstico de sepsis. Incluso los exámenes como hemograma, PCR, nos sirven más para descartar sepsis que para diagnosticar sepsis. Entonces, no hay ningún examen de laboratorio que por sí solo te da el diagnóstico de sepsis. Evidentemente, como en todas las patologías que conocemos, los exámenes gold estándar son los cultivos, donde podemos aislar el germen con nombre y apellido. Entonces, aquí tenemos el hemocultivo y el cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cosa nos vamos a acordar? Que de los pacientes que tienen sepsis, solamente un 26% de ellos me va a dar hemocultivos positivos. Un 21% de ellos me darán hemocultivos negativos, pero tendré clínica compatible. Y de estos, 30% de pacientes que tienen sepsis neonatal y tienen bacteriemia, van a progresar a meningitis, o sea, es un 30% de la sepsis neonatal tardía que progresa a meningitis, mientras que en la sepsis neonatal precoz, solamente un 3% progresa a meningitis. O sea, es más frecuente que de una sepsis neonatal tardía pasemos a una meningitis que en el caso que fuese sepsis neonatal precoz. En la actualidad, ningún biomarcador o reactante de fase aguda tiene una sensibilidad suficiente por sí solo para iniciar antibióticos. Ya se están haciendo algunos estudios para poder identificar marcadores que nos ayuden mucho más. Aparece la presepsina, que es una proteína que aún no tenemos en el Perú, pero en otros países aún está en estudio para diagnóstico un poco más preciso de sepsis. Nosotros solamente tenemos pues el hemograma, la proteína C reactiva, la procalcitonina. Entonces, ¿qué cosa vamos a pedirle al recién nacido cuando estamos sospechando de sepsis? Primero, un hemograma. En el hemograma tenemos que tener en cuenta que los leucocitos van a variar según la edad. Incluso los leucocitos de un bebé, por ejemplo, de 1 año, varían en relación a un bebé de 4 o varía en relación a un niño de 8, etc. Entonces, en los recién nacidos es exactamente lo mismo, habiendo variación inclusive entre los recién nacidos a término y los recién nacidos pretérmino. Los leucocitos normales en los recién nacidos van entre 5.000 y 20.000 en los recién nacidos a término, pudiendo llegar hasta 30.000 en los recién nacidos pretérmino. Todos aquellos leucocitos que sean menos de 5.000 se llaman leucopenia. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ustedes ven el hemograma y tienen citopenias, o sea, tenemos bajos los leucocitos, bajos los neutrófilos, bajas las plaquetas, nos habla de una enfermedad mucho más severa y nos habla de enfermedades que realmente sí puedan tratarse de sepsis. O sea, es preferible tener leucocitosis, trombocitosis, neutrofilia que tener citopenias. En el caso de los neutrófilos, lo que vamos a buscar básicamente es el número de neutrófilos absoluto. El valor normal de los neutrófilos en recién nacidos es de 1.500 hasta 5.000. Si tenemos valores por debajo de 1.500, hablamos de neutropenia. La neutropenia se asocia con una sensibilidad en la sepsis neonatal precoz de casi 85% y sepsis neonatal tardía casi un 60%. Hablamos de neutropenia menos de 1.500 hasta 1.000, neutropenia leve. De 500 a 1.000, neutropenia moderada. Menos de 500, neutropenia severa. ¿Qué otra cosa tenemos que valorar dentro del hemograma? Tenemos que hacer una evaluación de lo que se conoce como el índice inmaduros totales. ¿Cómo voy a saber qué cosas son inmaduros totales? Entonces, vamos a ir nuevamente a mirar a los neutrófilos y vamos a poner en el numerador, porque esto de aquí es una resta, es una división, vamos a poner en el numerador el número de los neutrófilos inmaduros, que también se llaman neutrófilos abastonados. Mientras que en el denominador vamos a sumar el número de los neutrófilos inmaduros abastonados más los neutrófilos maduros que se llaman neutrófilos segmentados. Esta suma me va a dar lugar a la cantidad de neutrófilos totales. Si esta división resulta más de 0.20, hay una alta probabilidad de que el paciente tenga sepsis neonatal.
Las plaquetas. Las plaquetas, en realidad, en casi todas las etapas de la vida, siempre tienen el mismo valor, 150.000 a 450.000. Cuando tenemos trombocitopenia o plaquetopenia, es muy probable que estemos enfrentándonos a una sepsis o inclusive a una enfermedad llamada enterocolitis necrotizante, bastante severa y grave en el recién nacido, con una disminución de la perfusión a nivel mesentérica y riesgo de perforación del intestino. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente que, por ejemplo, está recibiendo antibióticos, antibioticoterapia doble en la UCI, aparentemente todo bien y de repente empieza a hacer plaquetopenia y el paciente empieza a desmejorarse, probablemente se ha contaminado por hongos. Esto ocurre con frecuencia en los recién nacidos muy prematuros. Entran por sepsis neonatal precoz, el uso de antibióticos por largo tiempo genera una disminución a nivel de su sistema inmunitario, que ya lo tenían de por sí inmaduro, y los hongos, como cándida, son capaces de generar una sobreinfección. Entonces, la plaquetopenia también te puede indicar esto. Pero, ¿cuál es el problema? Que no necesariamente las citopenias te indican infección, porque también se pueden presentar ante otros procesos no infecciosos, como les muestro en esta diapositiva. La preeclampsia, el SALAM, síndrome de aspiración de meconio, la asfixia o la hemorragia intraventricular pueden ser causa de leucopenia, neutropenia y no necesariamente proceso infeccioso. Lo mismo que una paciente que presenta preeclampsia, una gestante con hipertensión inducida por el embarazo, puede tener a pacientes a su bebé con plaquetopenia y no ser necesariamente un proceso infeccioso. ¿Qué podemos solicitar además del hemograma? La proteína C reactiva y la procalcitonina. La proteína C reactiva es una proteína que se sintetiza en el hígado, pero que lamentablemente aumenta no solamente en procesos infecciosos, sino también en procesos inflamatorios no infecciosos. Entonces, acoger la PCR siempre con pinzas. La proteína C reactiva suele elevarse recién a partir de las 12 a 24 horas posinfección, con un pico a las 48 horas. Sin embargo, se ha encontrado que la proteína C reactiva nos sirve más para el control realizada luego de algunos días posteriores al antibiótico e inclusive también cuando queremos determinar en qué momento vamos a suspender el antibiótico. Inclusive las guías dicen que uno puede pensar en suspender antibióticos cuando tienes 2 proteínas C reactivas negativas en un lapso de diferencia de 24 horas. Entonces, como ven aquí en la diapositiva, también puede ser positiva ante asfixia, RPM sin necesidad de infección y SALAM. La procalcitonina también es un péptido que es producido por las células C de la paratiroides, que también se incrementan ante procesos no necesariamente infecciosos. Lo que tiene de curioso la procalcitonina es que su elevación, cuando sí se trata de un proceso infeccioso, se da mucho antes que la PCR, a partir de las 4 a 6 horas, con un pico a las 12 horas aproximadamente. Entonces, se ha encontrado en diferentes estudios que la procalcitonina nos sirve mucho más para diagnóstico de sepsis neonatal tardía que para sepsis neonatal precoz. Aquí les coloco algo importante porque esto ha aparecido en las últimas guías desde el 2024, y es que si tenemos pacientes clínicamente asintomáticos con valores normales de PCR y procalcitonina dentro de las 36 horas de iniciado antibiótico para la sepsis neonatal precoz, se puede pensar en suspender antibióticos, mientras que en la sepsis neonatal tardía, si tenemos PCR y procalcitonina negativas y clínica normal a las 48 horas, también podríamos pensar en suspender antibióticos. El gold estándar que hemos conversado es el hemocultivo. ¿Cuál es el problema del hemocultivo? Es que si ustedes leen, siempre van a encontrar que el hemocultivo, tienen siempre que tomarse 2 muestras de hemocultivo de 2 sitios diferentes, y el volumen de sangre tiene que ser de 1 a 12 cc. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes tienen un recién nacido muy pequeño, sacarles 2 cc, y no serían 2 cc porque serían 4 cc en 2 frascos, podríamos generar que el paciente tenga anemia por extracciones. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos extracciones al recién nacido, debemos evitar, sobre todo en el prematuro, hacerles demasiadas extracciones.
Este volumen de sangre insuficiente es lo que va a generar que muchas veces tengamos hemocultivos negativos. Entonces, esto, sé que ya estoy a 15 minutos para terminar. Cuando un paciente tiene sepsis, ¿podemos encontrar cultivos negativos? Sí. Entonces, ¿por qué sería negativo si de verdad sí tiene sepsis? Hay 3 factores. El primero es que la mamá usó antibióticos. Eso pudo negativizar el hemocultivo. Segundo, recuerden el pequeño volumen de sangre que le sacamos a los bebés para tomarles la muestra. Es muy escaso. A veces no logramos captar justamente el microbio que se encuentra en la sangre. Y tercero, que el neo tiene como característica que la bacteriemia es baja o intermitente, que justo coincide con este volumen pequeño de sangre. Por eso es que a pesar de tener sepsis neonatal, el bebé puede tener un hemocultivo negativo. ¿De qué nos vamos a fiar? De la clínica. Definiciones operacionales que han aparecido a lo largo del tiempo. ¿Qué cosa es importante que recuerden aquí? La palabra sepsis posible o sepsis probable, para que no se confundan. La sepsis probable o posible es un bebé que tiene factores de riesgo, que tiene clínica compatible con procesos infecciosos, pero que los hemocultivos han salido negativos. Pero sí tiene clínica y tiene factores de riesgo. Y también tiene reactantes de fase aguda positivos. En el momento en que el cultivo sale positivo o el cultivo de líquido cefalorraquídeo sale positivo, en ese instante la sepsis deja de llamarse posible o probable y cambia a llamarse sepsis confirmada o sepsis definitiva. ¿Cuándo hablamos de sepsis clínica? Cuando tenemos un paciente que ingresa a tratamiento antibiótico, quizá con factores de riesgo, con clínica compatible con sepsis, donde hemos descartado que se trate de otras causas, y con reactantes de fase aguda positivo, pero nunca tuvimos un cultivo positivo. Todos los cultivos salieron negativos, pero él tenía clínica compatible. Entonces, ese paciente queda con diagnóstico de sepsis clínica. El tratamiento. Me voy para acá para no demorarnos. Aquí. Estas son las últimas revisiones del 2024, nos hablan de las banderas rojas, revísenlas por favor, memoricen estas banderas rojas, recuerden todos los signos clínicos que tenemos para hacer los diagnósticos de los bebés. Estos ya son revisiones que se han estado realizando en estos años. Ahorita la tendencia es más observar a los recién nacidos que tratarlos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros iniciamos antibióticos ante una sospecha débil de sepsis, y no es sepsis, lo que vamos a generar es, 1, gastos para el Estado. 2, que vamos a separar a la mamá y al bebé. 3, que vamos a hacer que el bebé tenga gérmenes mucho más resistentes. ¿Sí? Entonces, ahora lo que se busca en estos últimos años es observa más, trata menos. Porque antes a todo le empezamos antibióticos y lo que pasa es que ya las guías nos indican, sé más minucioso, vuelve a controlar funciones vitales, signos clínicos. Entonces, si te parece que es sepsis, saca el hemocultivo e inmediatamente inicia el antibiótico. Lo que quiero que comprendan es lo siguiente. Si ustedes ya van a empezar antibióticos, tienen que tener hemocultivo corriendo. O sea, ya tienen que haberle sacado la muestra y mandarlo. No pueden empezar antibióticos sin haberle pedido un cultivo, ¿sí? Y hay situaciones en las cuales vamos a pedir líquido cefalorraquídeo. Creo que me pasé esa diapositiva, pero se las voy a mencionar. ¿Cuándo pido cultivo de líquido cefalorraquídeo? Obligatorio, cuando tengo hemocultivo positivo, siempre. En la sepsis neonatal precoz, cuando tengo signos clínicos de meningitis. Cuando tengo signos neurológicos, le tomo punción lumbar. Cuando tengo sepsis neonatal tardía, como les expliqué, siempre. Y cuando tengo sepsis neonatal precoz o tardía, con mala evolución clínica. Esos 4 puntos que les acabo de mencionar me obligan a tomar punción lumbar, cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una sepsis, una bacteriemia, y otra cosa es tener una meningitis. ¿Por qué es importante saber uno y otro? Porque la meningitis nosotros la tratamos con antibióticos a altas dosis, inclusive duplicando, triplicando dosis de los mismos antibióticos a fin de que puedan penetrar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y a las meninges, a las leptomeninges, y además el tratamiento tiene una duración mucho más prolongada. Por eso es importante que si tenemos
estos 4 criterios, debemos tomarle punción lumbar al paciente y mandar al estudio de cultivo de líquido cefalorraquídeo. La sepsis neonatal precoz y la sepsis neonatal tardía en todos los países tienen una asociación. Ya sabemos que en la sepsis neonatal precoz los gérmenes más frecuentes son Streptococcus el grupo B, Enterobacterias y Listeria. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Asociar 2 antibióticos que eliminen a los 3 microbios. Y es por eso que elegimos a la ampicilina, que es un beta-lactámico, que va a eliminar al estreptococo de grupo B y a la listeria, y un aminoglucósido que nos va a ayudar a eliminar a los gram negativos. Y esto puede ser tanto amica como genta. Esta asociación se da a nivel mundial, aquí en la China, en Rusia. AMPI, amica o AMPI-genta se da en todos los lugares del mundo. Esa asociación va para sepsis neonatal precoz, ¿sí? Siempre con objetivo de eliminar estos 3 microbios. ¿Por qué dice aquí no iniciar cefalosporinas de tercera generación de inicio? Porque hay riesgo de inducir a resistencia y aumenta otras complicaciones, salvo que ustedes piensen efectivamente que se trata de una meningitis, porque ya le tomaron líquido cefalorraquídeo al paciente. Acuérdense que el cultivo demora, pero lo que van a tener siempre de estudio de líquido cefalorraquídeo es el número de leucocitos. Los leucocitos normales en un neo van entre 20, en un prematuro hasta 30, lo normal es siempre menos de 10. Vamos a tener proteínas incrementadas, glucosa baja. Entonces, la glucosa más o menos es entre 70 y 80% menos de la glucosa sérica. Por eso hay que tomarle a nuestro bebé al mismo tiempo glucosa sérica. Y, evidentemente, el estudio de gram. Si es un gram positivo, pensaremos en estreptococo. Si es un gram negativo, pensaremos en alguna enterobacteria. Entonces, obviamente, el estudio de líquido se hace de inmediato. Y el cultivo ya puede salir a los 2 días o 3 días. En la sepsis neonatal tardía, como hemos dicho, puede ser tanto adquirida en la comunidad como intrahospitalaria. Entonces, la tendencia es asociar una penicilina antiestafilocócica con un aminoglucósido. ¿Por qué? Porque busco eliminar a Staphylococcus epidermidis y busco eliminar a las enterobacterias. Entonces, si es una sepsis tardía adquirida en la comunidad, de repente tiene un punto de ingreso, el ombligo, puede tener una onfalitis, por ejemplo, pues la oxacilina sería una buena opción asociada a amica o a genta. Aquí en el Perú se utiliza también la asociación de ampicilina, amicacina, gentamicina, por lo que les comenté que el neumococo era una de las causas principales también de sepsis neonatal tardía, así como listeria. Listeria puede aparecer en ambas sepsis y es bastante agresiva. Pero si vamos a decir una de las 2 asociaciones, oxamica, oxagenta es la mejor. Dentro de la sepsis neonatal intrahospitalaria sí tenemos que irnos un poquito más allá porque los gérmenes de los hospitales son mucho más resistentes y allí tendremos que asociar vancomicina, sea o no sea un MARSA positivo el estafilococo, más un aminoglucósido. En el Perú, como aquí les coloqué, usamos mucho vancomicina y lo asociamos con meropenem, o sea, ni siquiera lo asociamos con un aminoglucósido. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú nuestro nivel de resistencia antibiótica en las UCIs es súper alta y nosotros tenemos otro tipo de gérmenes. Por eso es que aquí les he colocado cómo lo trabajan los consensos europeos americanos en Chile y en Perú. Lamentablemente no podemos desescalonar porque nuestros microbios son bastante resistentes, por eso usamos de frente vancomicina y no usamos de inicio oxacilina. ¿Qué sucede cuando tengo meningitis? Obviamente, si tengo meningitis, tengo que cambiar mi asociación y utilizar una cefalosporina de tercera generación que tiene una buena penetrancia a nivel del sistema nervioso central. No uso ceftriaxona porque la ceftriaxona tiene un mecanismo competitivo con la albúmina y al tener mecanismo competitivo genera que la bilirrubina indirecta se quede libre en el plasma y como es liposoluble puede atravesar la barrera hematoencefálica, a diferencia de la cefotaxima que no tiene este efecto. ¿Por qué la asocio a ampicilina? Porque hemos conversado, listeria es muy agresiva y listeria solo muere con ampicilina. En otras instituciones, en el caso de tardía, esto es para el caso de sepsis neonatal temprana con meningitis, la primera, ampicef.
Si tengo sepsis neonatal tardía con meningitis, pues la cobertura es muchísimo más amplia y podemos utilizar vancomicina y un carbapenén, ya sea meropenén o imipenén, siempre prefiriendo el meropenén, que tiene un menor efecto nefrotóxico y epileptógeno. Entonces, en Perú usamos esa asociación, banco-carbapenén. Que hay que recordar que la elección de los antibióticos depende del origen y de los datos microbiológicos de cada UCI. ¿Cuánto tiempo? Para no confundirlos, porque ya estamos a 3 minutos. Cuando se trata de una sepsis neonatal temprana, nosotros tenemos que tener en cuenta sepsis neonatal temprana con hemocultivo positivo, 7 días. Sepsis neonatal temprana con hemocultivo negativo, pero clínica compatible con sepsis, 7 días. ¿Cuándo le doy 5 días? Cuando salió estafilococo epidermidis. Dice la guía que yo debo tener 2 hemocultivos positivos de estafilococo epidermidis con un lapso de 24 horas para hablar de positividad, pero en la práctica no se cumple por lo que les expliqué del volumen de sangre. Así que nosotros solamente sacamos un hemocultivo, no sacamos 2. ¿En quiénes voy a utilizar más días de tratamiento? Cuando hay enterobacterias y estafilococo aureus que son bastante agresivos, en ellos podríamos utilizar 10 días de tratamiento. En la sepsis neonatal tardía, se usaba mucho los antibióticos por largo tiempo, 14 días, 21 días, pero los últimos estudios y el último consenso de especialistas y de expertos han hecho una comparación entre 10 días versus 14 días. Entonces han dicho, la verdad es que con 10 días es más que suficiente para una sepsis neonatal tardía, siempre y cuando no tenga meningitis, obviamente. Entonces, excepto nuevamente aquí en el estafilococo epidermidis, que solo se da 5 a 7 días, y el estafilococo aureus, que sí se puede y se debería prolongar el tratamiento a 14 días. Conclusión, sepsis neonatal tardía, 10 días de tratamiento. Bien, en el Perú, sin embargo, no se cumple aún estas disposiciones y esta información es sacada del Instituto Nacional Materno Perinatal o Maternidad, donde ellos todavía siguen utilizando para infecciones, tanto sepsis neonatal temprana como tardía, los antibióticos por un poco más de tiempo. Y entonces, en vez de 7 días, lo pueden utilizar 10. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen meningitis, sí tienes que usarlo varios días. Los expertos hablan de usarlo 14 días, pero aquí en el Perú aún nos estamos prolongando un poco a 21 días. Entonces, si tú tienes sepsis neonatal temprana con meningitis, 14 a 21 días. Si tú tienes una sepsis neonatal tardía con meningitis, si tienes gram positivos, 14 días. Si tienes enterobacterias, 21 días. Si el paciente no tiene meningitis, el Instituto Nacional Materno Perinatal sigue recomendando 10 días, así como en los últimos estudios de expertos. Un poquito más de eso. Estos son la dosis de antibióticos que los extraemos de un librito que se llama Neofax. Estos son los algoritmos que maneja la maternidad para sepsis temprana y para sepsis tardía. Un poquito más de eso. Aquí está lo que les comenté de sepsis neonatal confirmada o sepsis neonatal probable. Cuando cambiamos los nombres, no prolonguemos antibióticos, generamos daño a nivel de la inmunidad del bebé, resistencia, riesgo de enterocolitis, morbimortalidad. ¿Preguntas? Gracias. ¿Preguntas, chicos? Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir la diferencia entre sepsis probable y sepsis posible? Sí. En realidad, esos criterios han aparecido un poco más para confundir que porque son definiciones operacionales. Mira, la sepsis posible te dice que tengas clínica y que tengas solamente un reactante de fase aguda. Cuando hablas de probable, con 2 reactantes de fase aguda. Eso es lo único que lo cambiaría. Pero en realidad es lo mismo. Sepsis posible, sepsis probable es un paciente que tiene clínica, que tiene factores de riesgo y que tiene algún reactante de fase aguda positivo y que tiene además un cultivo negativo. Es más,
Tú le pones diagnóstico de sepsis probable a tu paciente y esperas el resultado del cultivo. O sea, tu bebé está con sepsis probable de repente 3, 4, 5 días hasta que sale el cultivo. En el momento en que sale el cultivo y ya te da el nombre del microbio, en ese momento tu diagnóstico cambia a llamarse sepsis confirmada o sepsis definitiva. Doctora, disculpe, para sepsis probada solo es cultivo o PCR, ¿no? Más los signos clínicos. No. Esto de acá, no quiero que se confundan, es que les muestro esto porque esto tienen que conocer que existe. Pero donde dice sepsis probada y sepsis definitiva, solo recuerden que es sepsis confirmada y tienes que tener el cultivo positivo. Nunca puede llamarse sepsis probada o definitiva si no tienes cultivo positivo. Tienes que tener el nombre del microbio. Tiene que tener un nombre del microbio con antibiograma y susceptibilidad antibiótica. Si no, jamás se va a poder llamar sepsis probada, definitiva o confirmada.